Buenos días, alegría. Buen día, alegría. Hoy nos toca el capítulo de En el monte Hermón, Germón, sigo con la duda si la H la pronuncio o no, que es en la página 1210 del capítulo del tomo 3 de Arpas Eternas 3, página 1210. En el anterior capítulo hablábamos de Herodías y hablábamos del tibetano, y cómo Yasua junto al tío Jaime se llevan al tibetano justamente al santuario del Monte Hermón para que se recupere. Y en el camino la autora describe que llegaban por caminos, por senderillos de hachadores, abriendo cuadrillas para llegar hasta las mismas faldas del Monte Hermón. Y aquí la autora nos comenta, por ejemplo, que de Cesarea de Filipo al santuario Hermón eran 2 días de viaje en buenas cabalgaduras amaestradas para trepar montañas. Esa es otra cosa que tampoco he visto así en las películas típicas de Jesús. Siempre lo vemos así medio que desértico el lugar, ¿no? Así medio que carretera de la época, pero nunca vemos montañas, nunca vemos palmeras, nunca vemos verde. Siempre como que es polvoriento Jerusalén, ¿no? Entonces, no sé a qué director de arte de cine se le ocurrió que es así, y así es. Pero todo el recorrido, decíamos, en las películas solo hemos visto esos pedazos. No hemos visto el resto. Por ejemplo, no nos describen Egipto, no nos describen el Líbano, no nos describen todos esos otros lugares que son mucho más fecundos que la parte desértica de Jerusalén. El único referente visual antes, hoy gracias al Internet, al Google Earth y a todas esas cosas, podemos ver un poco que la vegetación había sido un poco tan distinta, ¿no? Y es netamente de cultura nuestra, porque cuántas veces que alguna vez están en Europa y dices soy de Bolivia, te dicen ¿de dónde? ¿Dónde es Bolivia? ¿No? Se confunden con el Perú, como de la misma manera que nosotros nos confundimos entre Arabia Saudita, el Líbano, no sabes qué es qué. Y tampoco tenemos una enseñanza geográfica, religiosa en el colegio, de dónde son los lugares, cómo son y cuál es cuál, y qué era antes y qué es hoy. Y eso deforma, creo yo, mucho nuestro concepto, nuestra visión de lo que es justamente el conocer tu historia religiosa. Ni nuestro propio país conocemos a fondo, menos conocemos los países o los lugares originarios de nuestra religión, al menos si somos católicos, apostólicos romanos o derivados o cristianos evangélicos y derivados también. Y otra cosa que menciona aquí la autora al final de la página 1210 dice, era final de otoño y a 9000 pies de altura, a que se elevan los más altos cerros de aquella cordillera, el frío se hacía sentir con bastante intensidad por las noches. Esa es otra cosa. Siempre vemos a los personajes en las películas con sandalias y no se les mueve un pelo de frío, nada. Siempre el sol en la noche, así una antorchita ahí en la entrada de José, de la casa de José, bien cliché, bien estereotipado. Jamás hemos visto a algunos de los apóstoles decir, maestro, apúrate, está temblando de frío, ¿no? No hay eso. Y seguro que ha pasado más de una vez. Imagínate, están a cuántos grados bajo cero, además, sin calentamiento global, hace 2000 años, el frío que hacía. Sin ir lejos, hace unos 10, 15 años, en Alemania, las veces que yo iba, eran menos 20 grados, menos 30 grados. Y esta reciente vez que he ido, era más 11 grados. O sea, un cambio terrible, ¿no? Toda la parte ecológica se va al tacho. Pero una vez más, volvamos a la historia, volvamos a la época de Jesús. En esa época, con tanto frío, hemisferio norte, nieve por aquí, nieve por allá, inclusive, y nada de eso se nos queda en nuestra memoria histórica de nuestra religión. Y es un gran llamado de atención para nosotros mismos, para realmente darnos cuenta que ni sabemos de eso, ni tampoco nos preocupamos. Y nos dejamos guiar por unos cuantos lineamientos que marcan toda tu vida religiosa o espiritual. En la página 1211 ella arribita dice,
¿Cuántas veces las hogueras de las pobrísimas chozas de los leñadores dieron calor y abrigo al dulce peregrino del amor eterno que pasaba por la tierra como un ángel de luz de misericordia? ¿Cuántas veces las hogueras de las pobrísimas chozas? Esa es otra cosa que tampoco visualizamos, solamente visualizamos la ciudad de la época, que son X construcciones ya sólidas, pero no vemos los alrededores, no vemos las laderas de la época, o no vemos los pueblitos entre pueblo y pueblo, entre ciudad y ciudad, y sobre todo que digan las pobrísimas chozas de los leñadores. Si alguno de nosotros recordamos alguna experiencia de haber viajado por tierra, hemos podido ver, en nuestro caso, en el caso de La Paz, por ejemplo, pasar por el altiplano y ver casitas de adobe. Creo que existe una gran diferencia entre una casita de adobe y una chocita de la época, tal vez. Puede haber una cierta similitud. Pero cuando vamos por un lugar de escasos recursos, como se dice, un lugar pobre, imaginemos, tratemos de visualizar. Si ahora hoy podemos ver la pobreza, las condiciones en las que viven, la falta de higiene y todo ello, imagínense cómo habrán sido esas chozas que visitaba el maestro cuando pasaba por los pueblos. ¿Cómo era esa pobreza? Tampoco imaginábamos que el maestro podía entrar en casas o en chozas demasiado humildes, realmente, donde, una vez más, un solo cuarto, me imagino, todo está apilado ahí, no hay higiene para nada, no existía el jabón tal cual lo conocemos hoy, ni nada más. Además, el calor, la humedad en verano o el frío en su defecto. Y si nosotros que hemos tenido experiencia de visitar algunas comunidades en el país donde realmente ves que la gente vive al día y realmente ves la pobreza pero al máximo, no imaginamos que el maestro haya podido ir por esos lugares, y no solo ir a esos lugares, sino hospedarse en esos lugares y apoyar su cabeza rubia ya sea en paja o sea en piel de algún animal, ni nada de eso. Si alguno de nosotros en los próximos días va al altiplano o va a algún lugar y se mete en una choza o en una casa pobrísima, me da a pensar que inclusive podrían estar en mejores condiciones de las chozas que visitaba el Maestro Jesús. Y cómo describe aquí la autora cuando dice: dieron calor y abrigo al dulce peregrino del amor eterno que pasaba por la tierra como un ángel de luz y de misericordia. Ninguna comodidad podían ofrecer a aquellas gentes a nuestros viajeros, con los cuales compartían sus lechos de paja y pieles de oveja, su pan moreno de trigo o centeno, pisado sin quitarle la corteza, las frutas de la región que alimentaban también a las bestias, y como vianda de lujo, el queso de cabra, el pescado fresco de Nar el Abaj. ¿Cuántas veces nosotros, a ratos que machitos espiritualistas, de un minibús o de un taxi huimos por la falta de ventilación y a veces sin disimulo alguno, por respeto al chofer? Por alguna razón estará el auto así acondicionado, no lo sabemos, pero ¿cómo es nuestra respuesta, no? ¿Cómo es nuestra respuesta? Entonces imagínense, no solo quedarse ahí, sino dormir ahí, comer ahí, compartir ahí. Creo que eso lo pasa simplemente la prueba de una persona que está por encima de esas cosas y lo único que le preocupa es su prójimo, o derramar su luz, o derramar su bondad. Paso un poco más abajo. En la 1211 dice: pero en medio de toda aquella exuberante belleza y abundancia, había algo que aterraba a sus moradores.
las terribles tempestades de truenos, relámpagos y rayos que de tanto en tanto se desataban. Y como en tiempos anteriores, más de una vez ocurrió que una de esas tempestades había aniquilado toda una caravana que pasaba rumbo a Damasco, el camino había sido desviado de los flancos del Hermón hacia la llanura que riega el caudaloso río Nar el Awaj, cuyas corrientes formaron los hermosos lagos oriente de Damasco. Una de estas espantosas tempestades sorprendió a nuestros viajeros en las chozas de los leñadores. Algunos de ellos, los más pobres sin duda, que no podían sostener la familia en las aldeas o ciudades de la comarca, tenían allí mismo sus mujeres y sus hijos. Y cuando se presentaron los primeros anuncios de tempestad, comenzaron a revivir los recuerdos de los que ya habían soportado otras, y la proximidad de la que se anunciaba les producía indecible terror, sobre todo a las mujeres y a los niños. Todo les parecía poco para asegurar debidamente los tejidos de cáñamo, pieles de búfalo, restos de velas de embarcaciones que servían de improvisada techumbre a sus míseras moradas, cuyas paredes eran troncos de árboles y pedruscos amontonados unos sobre otros. Os acabo de hablar, decíales el maestro, del poder supremo que vela sobre vosotros, con el amor de un padre para sus hijos, y estáis temblando porque las nubes cargadas de fuerza que desconocéis hacen llegar hasta nosotros el formidable concierto de su furor desatado. ¿Para cuándo guardáis, decidme, la confianza en el amor todopoderoso de nuestro Padre común? El tibetano, acostumbrado a las fieras borrascas de su tierra natal en las faldas del Himalaya, temía no obstante por la poquísima seguridad que ofrecían las viviendas. El tío Jaime, conocedor de los poderes divinos que residían en Yasua, aparecía tranquilo junto al hogar de la choza en que estaban alojados, que era desde luego la mejor construida. Pronto aquella choza fue insuficiente para albergar a todos los que parecían buscar amparo en la serena fortaleza de aquel joven maestro, cuya voz dulcísima era acompañada por los estampidos del trueno, el seco ruido de los rayos que caían como hilos de fuego, partiendo las peñas y los troncos de los árboles, y los silbidos del viento buscando abrirse paso entre la selva impenetrable. Las mujeres y los niños, convertidos en un montón de trapos, se apretaban a los pies del bello extranjero, cuyos ojos de dulce mirar parecían dar luz a las negruras de la tormenta. Cuando la loca furia de los elementos parecía dispuesta a volar la choza protectora y empezaron a sentirse los lloros de las mujeres y de los niños, Yasua se levantó encaminándose hacia la puerta cerrada. Iba a quitar la fuerte vara de encina que la cerraba y se volvió a los aterrados seres que lo miraban con espanto para decirles: vuestro Padre Celestial os ama tanto y vosotros no lo comprendéis y ni aún lo creéis. Mas no su mandato, sino la fuerza espiritual que le daba su unión con las inteligencias superiores de sus alianzas eternas, sumergidas todas como un solo pensamiento en la divinidad, apagó las furias de los elementos desatados, quedando solamente el caer sereno de la lluvia que fertilizaba los campos. Cerró nuevamente la puerta, se embozó en su manto y ocupó su lugar junto a la hoguera casi apagada. Un silencio de estupor mantuvo a todos en una quietud de muerte. Los niños se habían dormido y las mujeres no sollozaban, sino que con sus grandes ojos de gacelas asustadas miraban al maestro como si hubieran mirado a un fantasma o a un genio benéfico que se hubiera aparecido entre el fragor de la tempestad. Una vez más, esta parte me recuerda, para quienes vienen a la charla por primera vez, de cómo estamos acostumbrados a escuchar de algunas de las obras del maestro, de los milagros, pero nunca nos hemos puesto a veces a pensar profundamente cuánto impacto puede producir en nosotros uno de esos eventos. Y más de uno realmente puede producirte un tremendo susto para entender qué es lo que está pasando y sobre todo para no comprender lo que está pasando. Alguna vez en tono de broma decía: ¿qué pasa si viene el maestro y en un funeral hace levantar al desencarnado
más de uno a ese rato desencarnaría del susto, ¿no? Porque es una impresión tan fuerte el presenciar una de estas cosas. No es chiste, ¿ya? Dice, adivinando el maestro lo que pasaba por ellos con su afable modalidad de siempre, les decía, estoy seguro de que ahora me tenéis a mí tanto miedo como a la tempestad que se ha evaporado. Pensáis si seré un fantasma, un genio, un dios del bosque detenido en vuestra choza. Tal cual, pura ignorancia humana para que piensen eso. Salto un poquito más y dice, quédate, Señor, con nosotros y nunca más vendrá la tempestad sobre la tierra. Déjanos tu manto, gritaban las mujeres, y con él espantaremos los truenos y los rayos. ¿Cuánto de eso seguimos viviendo actualmente? Que nos vamos al Vaticano, la piedrita del Vaticano. Nos vamos a Jerusalén, la piedrita de Jerusalén. Sí, pueden ser recuerdos. Dice, os dejaré algo que dure más que yo y que mi manto blanco. Manto blanco. Otra vez vuelvo al tema que más de una vez lo he mencionado, ¿no? Siempre la típica tenemos al manto rojo, el maestro, ¿no? Como si hubiera sido el único color de los vendedores de la época, ¿no? ¿Y cuál había? Variación, blanco, rojo, con azul, con verde, con flequitos, con rayitas y con todo eso. Pero nuestra imagen del maestro es de blanquito, manto rojo, ese es Jesús. Punto. Lo pones de otro color y dicen, ¿por qué le cambias el manto rojo? Creo que a nadie le gustaría de nosotros que nos recuerden con tu única ropa, ¿no? Nada que ver. De cosas tan básicas como esas se nos pasa por la cabeza. Dice, os dejaré la fe inconmovible de los verdaderos hijos de Dios, con la cual me tendréis a mí y antes que a mí, a aquel que me ha enviado a la tierra. Aprended a esperar de vuestro Padre amor todo cuanto necesitáis para ser buenos y felices. Los que habéis visto esta tarde, basta y sobra para haceros conocer el Supremo, cuando hay corazones puros que son lámparas encendidas por la fe. Esta frase es, pienso yo, el resumen de todo cuando dice, basta y sobra para haceros conocer al Padre, cuando hay corazones puros que son lámparas encendidas por fe. Y creo que esto es lo que más carecemos. Y el claro es cuán asustados estamos hoy o cuán asustados hemos estado últimamente o alguna vez porque algo nos falta. No podemos pagar el alquiler, no nos alcanza la plata para esto, no conseguimos el trabajo, me van a sacar de aquí, me van a poner allá y tiemblas como una hoja. De nada va a haber servido haber visto 10 contactos, 20 contactos en una sola dosis, nada. Todo tu entusiasmo, toda tu alegría se borra con tu cuenta telefónica, con la cuenta de tu alquiler, con tu bolsillo que reclama dinero. Y es ahí cuando nuestra fe súbitamente desaparece, mágicamente desaparece. Y nos decimos creer en Dios. Y cuando dice aquí el maestro, ¿para cuándo guardáis, decidme, la confianza en el amor todopoderoso de nuestro Padre común? Y siempre la respuesta, ¿no? Hombre o mujer de poca fe. Y no se trata de que, desde mi opinión, desde mi punto de vista, que el Padre, el Maestro, te conceda lo que quieras. Desde decir, Padre, por favor, que no se muera tal persona. Haciendo un pedido de una alianza que hace tal vez mucho tiempo que has hecho con toda seguridad y que esa persona debe desencarnar en tal momento. Y uno de metiche está perjudicando su labor. ¿Me entiendes? Ya está hecho, es parte de su aprendizaje, sea una muerte pacífica o una muerte un poco sufrida, es parte de su aprendizaje. Y lo único que resta ahí es apoyar al alma y pedirle al Padre que le dé toda la fuerza. Pero nosotros comedidos decimos, sálvalo, recupéralo, y realmente nos estamos entrometiendo en el camino de otra persona. Y no entendemos que todo eso está diseñado y está aprobado, visto bueno del Padre.
Y es ahí donde realmente confundimos lo que es fe como un modo de vida y fe como la lámpara de Aladino que todo lo consigue. Uno igual puede seguir teniendo fe en el Padre, que esa alma está evolucionando, está entrando en otros estados, en otros planos, y lo único que resta es apoyarlo. Y cuando te das cuenta que todo es perfección del Padre, inclusive el que estés largado económicamente, como decimos, sin un peso, o que no se cumpla cierta situación que estás deseando, tal vez no te toca vivir eso. Y muy pocas veces comprendemos una vez más lo que decía del Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando comprendemos que la voluntad del Padre es primero, dejamos de pensar en nosotros mismos. Y nuestras oraciones desaparece el dame para mí, o sea, yo necesito esto, yo necesito el otro, necesito esto. Constantemente le estamos pidiendo eso al Padre. Y es muy extraño que pidamos por otro, salvo ese otro sea realmente de nuestro interés, y necesitamos que se recupere, que esté feliz, que esté en bienestar. Eso no quita obviamente la buena voluntad de la gente de pedir por alguien, pero inclusive ahí nos sentimos tan egoístas cuando pedimos, por favor te pido, Padre, por mi tía que está en la clínica, está enfermita. Claro, entonces va a venir el Padre y le va a decir, a tu tía la voy a sanar, a las demás no, porque tú me has pedido. Entonces ahí uno se da cuenta cuán egoísta es de no pedir por todos los enfermos, por todos los que necesitan, por todos los que sufren, por todos los que inclusive están en el plano físico y los que no están en el plano físico. Ahí vemos cuán egoístas somos de solo pedimos para nosotros. Y cuando pedimos para nosotros solamente es un gran reflejo que carecemos de un corazón puro. Y solo el poder se manifiesta cuando hay corazones puros que son lámparas encendidas por la fe. Y ahí a veces realmente decimos, uy, como que mi fe está en problemas, como que no alcanza mi fe. Y no es que alcance tu fe o que no alcance, sino que la fe sea tu forma de vida. Alguna vez también lo he mencionado, una persona que desde niño hace violines tiene fe en su trabajo, sabe lo que está haciendo, se tiene fe a sí mismo. Y si le falla por alguna extraña razón, después de hacer 300,000 violines, le falla uno, no dice es un castigo de Dios. Lo enmenda inmediatamente, sabe que puede hacerlo a ciegas, sabe qué madera funciona y cuál no, se tiene fe. No dice, Padre, por favor, haz que este violín suene. Concédeme eso. No, no hay eso. Su trabajo, su labor, su forma de ser es su fe, su vida en su instrumento, en su violín, en sus cosas. Y lo mismo es con nuestras vidas. ¿Ya? Continuemos. A esta parte me gusta. Y dice, ahí abajito, mas cuando el sol del ocaso doraba con sus rayos postreros la encanecida cabeza del monte Hermón, sintieron el sonido de una campanilla que se acercaba por momentos. Ellos ya estaban yendo al santuario. Pronto apareció el gran perrazo blanco de largas lanas, al cual llamaban en el santuario Nevado. Y Yasua saltó de su asno para acariciar al noble animal que agitaba amistosamente su cola como un borlón de seda. Un Rufus. Era un Rufus que estaba ahí. Ven, los Rufus están en todo lado. Y dice, tú no puedes ser aquel con quien yo jugaba cuando tenía 5 años. Decíale con inmenso cariño como si el animal pudiera entenderle y contestarle. Pero te pareces tanto a él, continuaba, que voy creando en un milagro de longevidad. ¿Cómo ese Rufus no iba a ser longevo si estaba metido en el monte Hermón? Las vibraciones llegan a todo, pues llega a la naturaleza, llegan a los esenios, llega al mismo Nevado en este caso. Y dice, no pasó mucho tiempo y aparecieron 2 terapeutas jóvenes trayendo de la brida, traían asnos ensillados y listos para montar. ¿Quién avisó de nuestra llegada?, preguntó asombrado el tío Jaime mirando a Yasua y a los terapeutas. La voz del silencio, dijo sonriendo uno de ellos, a la vez que miraba al tibetano ante el cual no debía hacer manifestación alguna. La
voz del silencio era con lo que se reconocían los esenios. Era su palabra clave. Pero dice, va más abajito, dice, el lector ya instruido por este relato de la vigilancia amorosa y sutil que el mundo espiritual ejercía sobre el Verbo encarnado, habrá comprendido seguramente que en la concentración espiritual de la misma madrugada, algunos de los solitarios maestros habían tenido una misma clarividencia, y Asua subiendo por los desfiladeros del monte Hermón, acompañado de dos hombres que le seguían. Y una voz interna profunda y sin ruido que les había dicho, viene a vosotros a fortalecer su espíritu agotado por el continuo dar y nunca recibir. Palabras breves y concisas, pero que lo dicen todo para aquellos maestros de almas profundamente conocedores de lo que significa y son esas eternas dádivas de las almas adelantadas hacia los pequeños y desposeídos de toda grandeza espiritual. Bajo un poquito para aclarar la idea que quiero redondear después. Desde que tuvieron esta noticia, los 40 solitarios del Hermón dejaron por ese día todo trabajo material que pudiera distraer su mente de lo único que importaba por encima de todas las cosas, la ayuda espiritual que el ungido de Dios venía a buscar en el simonioso de sus grutas llenas de soledad y de amor. La magnificencia inefable plenitud, amor eterno, se desbordó como un torrente en los moradores del Hermón, olvidados de sí mismos, para entregarse en amorosa oblación a la energía suprema, dispensadora de cuanto las almas necesitan para el fiel cumplimiento de sus misiones sobre la tierra. ¿Qué resalto de esta partecita? Son un par de cosas. Una es cómo el maestro constantemente estaba siendo monitoreado por la inteligencia suprema, por el Padre mismo, siempre para que nada le falte y siempre esté ahí, bien cuidado, bien protegido, bien a salvo. Y cómo se manifestaba la suprema divinidad en este caso, a través de personas sensitivas, olvidados de sí mismo y entregados por completo al trabajo espiritual que era entregarse a la energía suprema para dispensar a las almas todo lo que necesitan, todo lo que necesitaban. Cuán difícil de pronto nos es comprender que estos ancianos, estos 40 solitarios, dejaban todo que pudiera distraer del trabajo mental de apoyo al maestro. Volviendo al tema, cuando por ejemplo nosotros tenemos a alguien enfermo, ¿qué tenemos? Angustia. Estamos dando vueltas, si somos fumatéricos, peor, por el hospital, haciendo un canal, ¿estará bien? ¿Cómo habrá salido? Doctor, así como en telenovelas, ¿no? Y estás angustiado todo el tiempo, te preocupa, dices, por si acaso uno nunca sabe, estos médicos, ¿eh? Y nunca tu mente está en paz, ni tampoco estás apoyando de manera consciente el proceso de esa enfermedad, no para intervenir en su karma, sino simplemente para colaborar hasta donde se pueda. Y si en su ley está permitido curarse, pues se curará. Y ayudarás con tu trabajo mental, con tu oración, con tu pedido, a que esto pueda funcionar de mejor manera. Y lo único que hacemos, sea en cuestiones de salud o en cuestiones económicas inclusive, lo único que hacemos es angustiarnos. Realmente nos damos cuenta que somos miedosos. Todo el rato tenemos miedo. Vivimos, como dicen la cultura maya, vivimos en una era de miedo. Todo nos da miedo. Te da miedo que te deje tu pareja, te da miedo que te boten del trabajo, te da miedo quedarte sin plata. Todo te da miedo. Y dice que creemos en la suprema potencia, creemos en Dios. Si realmente creyéramos en Dios, nada nos tendría que causar miedo. Porque entenderíamos que todo está en perfecta armonía, pase lo que pasa. Y lo único que nos toca a nosotros es cumplir con nuestro rol en el plano físico. Pero una vez más, ¿dónde queda esa fe que encienda como una lámpara grandiosa en nuestro corazón? Ahí nos damos cuenta cuánto deja que desear nuestra fe. Cuánto. Tantos miedos. Y si seguimos sintiendo miedo es porque no hemos comprendido qué estamos haciendo acá.
Si vemos un jueguito de video, un videojuego, y sabemos que el personaje tiene que ir de aquí a allá y se va a enfrentar con muchas arbitrariedades, tú no te deprimes por eso, tú no te angustias. Dices, mira, se topa con tal obstáculo, eso tiene truco, tienes que apretar 3 veces el botón izquierdo. Vas aprendiendo con el tiempo. Pero sabes que el muñequito puede fallar como no fallar dependiendo de la destreza del jugador. En este caso, el alma de la persona encarnada. Si entiendes que todo es para capacitar al alma a este juego, en este caso al jugador, no tienes por qué deprimirte. Y si de pronto hay algún inconveniente, es cuando mayor atención se debe prestar para pasar ese nivel. Y normalmente cuando nos pasa eso en la vida real, es cuando más nos podemos caer o más nos podemos deprimir y decimos, no, estoy tranquilo, pero te salió un herpes, te salió una úlcera, tu cabeza está al revés y tú, no, todo bajo control. Pero tus nervios están hechos trizas. Solución, vitamina B12 inyectable ya. Y tu fe, sí, pero una vitaminita mientras tanto. Yo sé que hay que apoyar al cuerpo físico, no en vano vivimos un cuerpo físico. Pero veamos que todo esto tiene una cola muy larga. ¿Y dónde queda nuestra fe en el Padre y de vivir para Él olvidados de nosotros mismos? Cuán difícil a veces suena olvidarse de nosotros mismos. Ya estoy escuchando por ahí alguna pareja. ¿Qué? ¿Olvidarte de quién? Y tu hijo irresponsable. Ya. Bien literal se toma a veces las cosas. Sigamos. La llegada, en la página 1215, arribita, dice: la llegada de Yahshua al viejo santuario de rocas fue el más glorioso acontecimiento que los solitarios pudieran pensar. Rememoraron los días lejanos, ya que de la persecución de Herodes, cuando el santo niño fue llevado allí por sus padres para ocultarle de la furia del idumeo que temía en Yahshua al libertador de Israel. Varios ancianos de aquel tiempo habían entregado sus cuerpos ya agotados al descanso de los sepulcros de roca, pero más de la mitad de ellos vivían aún cargados de años y de merecimientos. Cargados de años podemos comprender, pero decir cargados de merecimientos, tantos años dedicados a la vida espiritual, al apoyo a la humanidad, de preparación durante muchos años para tener la dádiva de tener al Maestro Jesús cerca suyo. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Imagínense eso, realmente una dádiva para aquellos personajes que vivieron en esa época. Voy a saltar a la página 1217. Arribita dice: 3 días llevaba el joven maestro en realizar todas estas comprobaciones. Obviamente, el Maestro Jesús nunca se descuidaba de estudiar, que lo afirmaban más en su convicción sobre el origen común de las más antiguas civilizaciones. Buscando los ancianos su descanso mental, le sacaron de entre las arcaicas escrituras caldeas y el cuarto día de permanencia en el santuario quisieron llevarle a visitar la gruta en cuyos peñascos exteriores aparecía la enorme grieta por donde se lanzaba con fuerza de torrente el agua que daba origen al célebre río Jordán, que recorriendo de norte a sur y Siria y Palestina iba a vaciarse en el mar muerto. El célebre río Jordán. Qué lindo imaginar al escuchar esto, decir, seguramente si yo voy a buscar el origen del río Jordán, tal vez con las faldas del Monte Hermón y por ahí puedo encontrar algo. Me imagino que muchas cosas han cambiado, pero qué lindo saber de dónde era el origen del río Jordán. A esta gruta los ancianos la llamaban el manantial y nadie sino ellos frecuentaban aquel paraje, que daba a media milla al oeste del conjunto de grutas que formaban el santuario. Bajo más. En la gruta del manantial, los ancianos habían arreglado hábilmente un tabernáculo de piedra, dentro del cual pusieron una lápida de mármol blanco, cuyo grabado recordaba cuando Moisés hizo brotar agua de las peñas para dar de beber al pueblo que atravesaba el desierto.
Mira, cómo uno empieza a relacionar cuán hilado está los lugares, los acontecimientos donde estuvo el maestro, vuelve a estar ahí. Cada 7 días iban allí los 40 solitarios a irradiar fluidos benéficos para el espíritu y la materia de todos aquellos que usaran de las aguas emanadas del manantial. Cada 7 días iban a emanar su fuerza para que esas aguas se vitalicen. Tal vez hasta cierta época nosotros podemos decir, pero cuando empezamos a relacionar, por ejemplo, cuando hablamos de Masaru Emoto y cómo nuestros pensamientos influyen en el agua, en los cristales de agua, cómo el agua puede hasta descontaminarse solo con la oración. Y realmente vemos que sí hay una influencia de nuestra mente, o inclusive no de nuestra mente, sino hasta de una canción, de una música que está que está siendo irradiada constantemente al agua, altera su estructura. Y cómo los maestros, obviamente en este caso los maestros esenios, sabían que toda su energía podía ser insertada en el agua para que la gente que utilizara las aguas del río Jordán se vieran beneficiadas con esto. Cuánta sabiduría en todo esto. Y nosotros tenemos que esperar más de 2000 años hasta que un señor japonés nos diga que sí, se fotografía el cristal de agua y evidentemente se produce una influencia física en el agua. Hasta antes de eso pensamos, dicen, ¿no? Cuentan que... Y no lo vemos como algo cierto. Relacionada con esto estaba sin duda la idea de Yohanan de Hebrón, de hacer su predicación en las márgenes de aquel río nacido en las alturas nevadas del Hermón y cuyas aguas estaban vitalizadas por el amor silencioso y desinteresado de un puñado de hombres obreros del pensamiento cuyo supremo ideal era el bien de sus semejantes. Alguna vez en el programa de Contacto, cuando hicimos el programa sobre el agua, el IMI decía, puedes ayudar a tu familia orando, pidiendo que esa agua se vitalice, emanándole alegría al agua, dándole la oración y darle eso a tu mamá. Y Emiliano se burlaba y decía, no se trata que vayas a tu mamá y le digas, mamá, he energetizado el agua, tómatela. Simplemente eso. Inclusive Masaru Emoto ponía en sus experimentos en agua, ponía letras, escribía amor y lo colaba al frasco de agua y al día siguiente las moléculas estaban alteradas. Bueno, no sé si son moléculas, pero los cristales, mejor dicho. Algo tan elemental como eso de poder ayudar con ese conocimiento. Si ponemos, por ejemplo, la palabra alegría o ponemos la palabra amor en nuestra jarrita de agua y encima le metemos una oración, estamos haciendo lo que los esenios hacían con el río Jordán. Pero al rato somos tan siglo XXI, tan internet, que preferimos el jugo de un boliviano 0 calorías. ¿No? ¿Dónde estamos a veces, realmente? Y además, que digan, cuyas aguas estaban vitalizadas por el silencioso y desinteresado. Lo decía el Bautista en su epístola a Yasua. Llamo a mis hermanos a las orillas del Jordán a purificarse en sus aguas y que vistan túnicas nuevas para esperar tu llegada. Hasta eso estaba fríamente calculado por la divinidad. Tengo un par de... Bueno, esto más leve porque es muy bonito. Al final de la 1218, estaban allí reunidos 42 hombres de distintos grados de comprensión de la ciencia divina de Dios y de las almas, pero había en todos ellos algo que les igualaba, el grande amor al Verbo encarnado y el deseo de colaborar en su obra de redención humana. Debido a esto, la ley de afinidad se cumplía de modo admirable en ellos y tuvieron el mismo pensamiento, que la poderosa vibración de amor del Hijo de Dios vitalice hasta las entrañas de la roca las aguas de ese manantial y que Él sea una fuente perenne de salud y bienestar para todos los que se acerquen a ella. Y cuando todos pensaban esto, mirando el raudal que brotaba del peñasco, Yasua se acercó a él en silencio y sumergió ambas manos en la espumosa vertiente cuya fuerza las hacía temblar, tal como si fueran gráciles varas de nardos en flor que el correr de las aguas
agitara fuertemente. Un trovador cristiano del primer siglo de nuestra era cantó en versos musicales y diáfanos el abrazo del Cristo a las aguas del Jordán, y todos entendieron que era una alusión a cuando él entró en el río para ser bautizado por Juan el Bautista, confundiéndose así con la multitud que buscaba ser lavada de sus culpas en las ondas del río sagrado. Mas su primer beso de hijo de Dios en las aguas del Jordán tuvo lugar en este ignorado momento que acabo de relatar a mis asiduos lectores. Qué interesante también darnos la posibilidad de pensar que el maestro ya había estado en el Jordán, y no solo había estado en el Jordán, sino había vertido su amor y su fuerza benéfica en estas aguas años antes de ser bautizado por Juan el Bautista. Y que ese mismo lugar, cuyo origen se llamaba el manantial, centurias atrás, también por ahí había estado Moisés, o por lo menos vivo el, entre comillas, milagro de que broten las aguas. Todo eso tan bellamente relacionado por la autora. Aquí hay, después las páginas que siguen, hay 3 relatos sobre una palabrita, un par de palabras que dicen: los muertos mandan. Recomiendo que le den una leída a quienes ya han leído el libro, que le den una leidita nuevamente, porque es una explicación de justamente cómo cuando acaba la vida física no acaba la historia, y es más bien el alma goza de mayor libertad, inclusive a veces para hacer muchas más cosas que no podía hacer en el plano físico, y por eso se dice que al estar libre del cuerpo humano tu fuerza es mucho mayor en algunos casos. Paso un ratito al capítulo siguiente, que es En Damasco, la página 1226. Pero antes. Esto es clave. Página 1225. La página 1225 dice, a la mitad, voy a ir saltando. Yahshua tenía que continuar su camino a Damasco, y dice, por ejemplo: el camino sigue el curso del río, le dijeron, cuya corriente da vuelta por el norte a las murallas de Damasco. ¿Queréis la compañía de un terapeuta práctico en la ciudad? Para el viaje tengo bastante con el tío Jaime, pero acaso en la ciudad podrá serme necesario, contestó el maestro. Los terapeutas más jóvenes eran 6, y como todos quisieran acompañarlo, echaron suertes y fue favorecido el más joven de ellos, natural de Ecdipa, en la provincia de Galilea. Su nombre era Zebeo, y fue uno de los 12 apóstoles que acompañaron al Cristo hasta su muerte. Es otra cosa que me gusta de este libro, cómo los apóstoles van apareciendo, y no aparecen todos de una, así corte, ya Jesús ya está escogiendo a los 12. ¿Cuánto perdemos de riqueza histórica al perdernos pasajes? Sean estos verdaderos o no, por lo menos nos hace pensar, oye, ¿realmente qué pasa con esto? Y lamentablemente las crónicas oficiales de la Iglesia nada describen de estos bellos detalles. Saltamos nuevamente al capítulo de Damasco. De Damasco voy a tener que saltar, porque ¿qué pasa acá en este capítulo? Estaba en camino, y dice en la página 1226, toda alma grande y pura es sensible en extremo a las bellezas de la naturaleza, en las cuales encuentra el más bello y sublime poema que canta en inimitables tonos la omnipotente sabiduría del eterno Creador. Sentíase niño y quería echarse a correr tras los cabritillos juguetones y las graciosas gracelas, mientras iban en camino atravesando el paisaje, por decirlo así. Un silencio contemplativo y profundo absorbía a los 3 viajeros, que tanto el tío Jaime como el buen Zebeo participaban de la creciente admiración del maestro. ¿Cómo podrían ser malos quienes habiten en esta hermosura de Dios?, dijo por fin Yahshua para significar en tan breves palabras
el mundo de reflexiones que poblaba su mente. Razón tenía el Sheikh Filderín, añadió, cuando al ver mi entusiasmo junto al lago de su huerto de las palmas me decía, mucho más bella es la pradera del Habaná en torno a nuestro incomparable Damasco. Yasua se estaba solazando con la belleza del paisaje, pero la reflexión que poblaba su mente era esa. ¿Cómo podrían ser malos quienes habiten esta hermosura de Dios? Tenemos tantos lugares hermosos en el planeta que realmente son paradisiacos, como diríamos a nivel turístico, y uno se puede preguntar, ¿cómo pueden haber gentes malas que habitan en un lugar tan hermoso, tan divinamente hecho, tan majestuosamente hecho para el goce visual, inclusive alimenticio y todo ello del ser humano? Entre tanta bendición, ¿cómo puede existir el mal en las personas? Sigamos. Bueno, en la página 1227 comienza todo lo que es la... Pasa es que había un rey que tenía un par de esposas, entonces una de las esposas la deja, la otra se raya y le hace un incendio y le quema sus propiedades. Bien telenovela. Entonces, la familia del rey no quería perdonarla y no solo eso, sino que a todos los incendiarios los manda a un presidio. Los manda a un presidio y los deja ahí. Entonces, cuando empiezan a hablar de eso, obviamente el maestro se preocupa de quiénes son esas personas y por qué están en ese presidio y todo ello. Entonces va a conocer justamente a los afectados y resulta que los afectados tenía a su hijo y a su madre que estaban enfermos, o sea, a su esposa y a su hijo que estaban enfermos, totalmente fatigados. Entonces el maestro le dice, ve, analiza lo que es lo que pasaba, cuál era la situación, su diagnóstico. Y lo lindo de esto que le dice, por ejemplo, si confías en mí, le dijo después de un breve silencio, manda salir a las esclavas, ponte etnarca en un sitio de donde no puedas ver y oír y sin que la enferma te vea ni se aperciba de que estás presente. No tomes a mal lo que voy a preguntarte. ¿Tienes odio a alguien o cerca o lejos de ti? El etnarca miró con ojos encrutadores a Yasua y una ráfaga de recelo y desconfianza se reflejó en su mirada. Y aquí el etnarca le cuenta el por qué él tenía esos recelos y por qué odiaba a ciertas personas. Y Yasua le dice en la página 1231, profeta del Altísimo, voy a decirte secretos de mi familia de las cuales no te permitirás usar sino para el bien de los míos, dijo con severidad. De eso puedes estar seguro, y si no confías en mí, no me hagas revelación alguna. Basta decirme si te sientes con fuerza para olvidar tu odio, sea quien sea, y sustituirlo. Si no puedes con amor, por lo menos con una indiferencia pasiva que no avive la furia de tu enemigo, le contestó Yasua. Me hace recuerdo a las palabras del Dalai Lama que decía, si no puedes perdonar por amor, hazlo aunque sea por interés, por tu propia salud mental. Y como Yasua dice algo similar al decirle, si no puedes con amor, por lo menos con una indiferencia pasiva que no avive la furia de tu enemigo. Resulta que esta enfermedad que tenían las personas, el chiquito, no era una enfermedad física, sino era el producto del odio. Y solo podía ser desatada, podía ser cortada esa enfermedad en el momento que en este caso ella deje de sentir ese odio. Técnicamente, a nivel espiritualista, se había creado una bruma tan nociva en el éter que había causado la enfermedad de estas personas. Y la única forma de romper era eso con amor, o por lo menos no alimentando eso. Entonces, este narca que no quería perdonar nada, sentía mucha injusticia, cómo la gente lo atacaba, cómo la gente hacía cosas contra él. Y dice, tal es la historia del único odio que alienta mi corazón.
A lo cual Yasuo le contesta: Etnarca hartat, exclamó el maestro, eres un hombre justo y tu padre lo es también. Y porque lo eres, te hace daño la vibración del odio de esa mujer y de sus secuaces. Porque eres un hombre justo, te hace daño esa vibración. Eso es algo que podemos verlo día a día, hoy por hoy, en nuestro cotidiano vivir. Cuando uno de pronto para nada se mete en el camino espiritualista y es, por ejemplo, un católico ratero, o sea, a ratos, ¿no? Te vas a chupar, te vas a farrear, te metes donde sea, estás tus traguitos aquí, estás jugando esto, estás chocho. La pasas con un coctelito aquí, cerveza, estás bien. Inclusive no te afectan los borrachos, te diviertes con ellos. Todo normal, todo tranquilo. Empiezas a meterte en el mundo espiritualista y tu vibración empieza como que a purificarse. Y automáticamente empiezas a rechazar que antes no te afectaban. Entonces, cuando ya ves un borrachín, ya no te diviertes con él. Primero dices, ¿qué le pasa a este hombre para que esté en ese estado? Ahí botado, como si tuviera goma líquida en la boca, no sabe expresarse, la corbata está al revés. Dice, ¿qué pasa con este hombre que está tan mal? Hasta te parece ilógico que una persona pueda ponerse tan mal. Como que empiezas ya a ver con otros ojos. Y cuando de pronto ves entre dos borrachos, por ejemplo, que se pelean por alguna tontera seguramente, al calor de los tragos, ya empiezas a sentir agresión a tu sensibilidad. Y de pronto, y a mí me pasa eso, por ejemplo, yo soy muy sensible, por si acaso, a las malas palabras. Me chocan mucho. Y para mí es un sinónimo que todavía no nos hemos limpiado bien el alma para que nuestra boca siga siendo todavía así un poquitín pozo, ¿cómo se dice? Técnicamente un espiritualista debe emanar amor y su amor se refleja en palabras. Y si las palabras se expresan con ajos y cominos, ¿de qué amor estamos hablando? Realmente nos damos cuenta que hasta las palabras son un reflejo de nuestro camino espiritual. ¿O cuándo hemos escuchado de Yahshua que los mande con ajos y cominos a los romanos? O que de 4 palabras de Yahshua 20 sean ajos. O de los esenios. Leemos este libro y tiene tanto amor, tanta dulzura en las palabras, tanta miel, que solo el leerlo nos causa una sensación agradable. Y hoy justamente, para mi mala suerte, vi el noticiero y había unos manifestantes haciendo valer sus derechos, pero con todos los ajos y cominos del caso requeridos para un bloqueo, una huelga, una manifestación. Yo le decía al Cucho, ¿y por qué tienen que decir malas palabras para sus derechos? ¿Por qué tiene que venir el medio? Y es algo que yo ya no comprendo ahora. Esto es muy personal. Ya no comprendo, ya no entiendo. Y puedo pecar de muchas cosas para la gente, pero yo ya no entiendo por qué la gente se embrutece con alcohol. Yo lo he hecho. Y yo mismo me digo, ¿qué pasaba por mi cabeza para que pierda la conciencia de mí mismo? Y para que dañe mi cuerpo de esa manera. Y no solo eso, sino que daña a terceras personas, verbalmente o físicamente. Y lamentablemente, para que no vean que es una cosa puritana o no, lamentablemente uno de los mayores índices de violencia intrafamiliar es gracias al alcohol. Violencia intrafamiliar, o sea, estamos hablando de cosas muy pesadas, muy grandes. Y no es una cuestión de puritanismo, creo que hasta inclusive es una cosa, oye, de sentido común. De cómo la gente realmente se perturba, se aloca, y solamente estamos hablando de alcohol. No estamos hablando de cosas un poco más entusiasmables. Bueno, pero la cosa es que este hombre no quería perdonarlo, perdonar a esta gente. Dice, no sé, en la página 1232,
Dice, no lo sé a punto fijo, pero si aguardas un momento, porque le pregunta cuántos son los presos, voy a saltar un poco más. Dice, el etnarca se acercó a Yasua y en voz muy baja le dijo, si con tus poderes puedes matarlos sin rastros de sangre, hazlo, que así terminaremos este asunto y mi padre nada podrá decir. Mira qué onda. Así somos. Yasua buscando salvar a su familia y el otro pensando en matar a los del presidio con los poderes de Yasua. O sea, ya no sabes qué hacer porque encima te lo está diciendo en serio. Bueno, Yasua le contesta y le dice, te engañas, etnarca, te engañas. Vivos o muertos, su odio te alcanzará de la misma manera y puedo decirte que muertos pueden hacerte más daño todavía. ¿No sabes que la muerta la materia, el principio espiritual que la anima, adquiere libertad y fuerza para continuar una venganza comenzada en la vida? Listo. Mejor no los mates. No, esa es mi cosecha. Pero hasta eso, hasta eso. Entonces, se desespera, no quiere perdonarlos hasta que la dulce mirada del profeta lo calma, lo suaviza. Y abajo le dice, yo la perdonaría, dijo después de un largo silencio, pero mi padre no la perdonará jamás. Por el momento, dijo Yasua, tu perdón me basta. Ahora empiezas a vencer a tu enemiga porque antes te has vencido a ti mismo. Perdonar es vencerse realmente a sí mismo. ¿Qué es vencerse a sí mismo? Vencer tus egoísmos, vencer tus apegos, vencer todo eso. Vencerte a ti mismo. Vamos a saltar un poco porque ya según el reloj serpiente ya nos hemos pasado un poco. Ok, página 1237. Solamente voy a leer las frasecitas para no hacerlo largo de las cosas que me han llamado la atención. Página 1237 abajo dice, les dice el maestro, pensad, les dijo, que yo no soy más que un maestro que enseña el amor fraterno a los hombres como único medio de conseguir la paz y la dicha que todos anhelan y buscan. Y como este ideal mío está dentro de la inmutable ley del Creador, su paz divina desciende sobre todos los que se encausan en mi camino. ¿Qué significa esto? Todas las personas que ayudaban al maestro apoyando ese su camino de amor al prójimo, que era una ley inmutable del Creador, solo por ayudar y unirse al mismo fin, la paz del Padre, el amor del Padre se derramaba a caudales en la gente que lo apoyaba. Nos pasa actualmente eso también. Una persona que de manera honesta y de corazón, sea cual fuere su forma de obrar por el prójimo, sea desde la caridad hasta con la enseñanza, con la palabra, con la ayuda, con el día a día, sin duda alguna, la misma paz, el mismo amor y la misma divinidad desciende sobre todos los que encauzan ese camino. Más de una vez he escuchado que por meterse en el camino espiritual, lo único que consigue que de otras personas le digan, ¿ya ves? Por eso estás sin plata. Tus charlas ridículas. ¿En qué pierdes tu tiempo con eso? Porque no haces plata. Si no, pues que tu Dios te dé a ver el cheque del mes. Y uno se pregunta, ¿quién es el que realmente está perdiendo ahí algo? Y eso es realmente ser miopes de vista, al que solo pensar que tu único Dios es el dinero. Que esa es la solución a todos tus males. Posiblemente si pierdas posibilidades de trabajar, posiblemente pierdas oportunidades de ganar dinero, pero creo que perderías cosas mucho más grandes. Creo que perderías la paz del Padre en ti. Voy a saltar un poco más a la página 1239. Dice,
¿Qué hay?, preguntó de inmediato el tío Jaime, así que los vio llegar. Yasua miró al tío Jaime. La luz de Dios camina con nosotros, tío Jaime, contestó el maestro. Todo ha salido como venido de él. ¿Acaso el Padre Celestial hace las cosas a medias? Uno dice, no, todos los males vienen juntos. Pero cuando uno le va bien, cuando recibe esa bendición del Padre, hasta los males son una bendición. El Padre nunca hace las cosas a medias. Nosotros somos los torpes, diría yo, que cuando nos viene esa dádiva, la alegría, la felicidad, el momento decimos, pero. La típica, mamá, conseguí trabajo, ay, pero ¿seguro de qué? No. Mamá, me pagan $200, tampoco te pagan, qué miserables, qué explotadores. Nunca se le ve la dádiva, el agradecimiento. Y cuando uno de pronto dice, tiene la fe, o por ejemplo, le está funcionando bien algo y de pronto le entra la duda, una vez más, acuérdese de esto. ¿Acaso el Padre hace las cosas a medias? ¿Ya? Me faltan dos. Por ejemplo, dice, con esto del ejemplo que dábamos ahorita, de que, claro, con lo que pierdes tu tiempo en estas cosas, ¿no? En la página 1240 dice, más, no, es que esto tengo que leer. Yasua, para variar, ayuda a las personas, las cura, las salva, las hace de todo, ¿no? Y dice, sí, hijo mío, sálvales, tu corazón no puede ser otra cosa, pero ¿qué harán ellos cuando se vean libres? O sea, los que eran los incendiarios. Ah, Yasua, no alimentarás cuervos para que te saquen los ojos. Diríase que el tío Jaime habló obedeciendo un doloroso presentimiento, porque 8 años después tuvo el dolor de ver sobre la montaña trágica, la tarde de la crucifixión, 2 de aquellos salvados del cautiverio. El uno era Gestas, llamado el Maladrón, enclavado en el Calvario al lado del Cristo, y otro, que era hermano de aquel, gritaba enfurecido entre el populacho. A otros pudo salvar y no se salva a sí mismo. ¿Qué profeta ni qué Mesías? Ha de ser un sedicioso embustero. Mas, ¿qué puede significar para la eterna vida del amor del Cristo divino la ingratitud y la traición de las pequeñas criaturas terrestres, incapaces aún de comprender el poema inmortal vivido y sentido por esas heroicas almas en unión íntima con el eterno invisible? Realmente el ser humano somos tan pequeños, tan miserables al lado de algo tan grandioso. La última partecita la voy a leer la próxima charla para retomar final de este capítulo y arrancar con el otro. No creo que acabe Arpas 3 en 4 meses este paso, porque además se viene lo más tremendo de la historia. Ya estamos con Yasua a los 29 años más o menos. Por eso me ha rayado que en el libro diga 8. No es 8, es menos. Y al menos las partes previas al Gólgota son muy fuertes en este libro y hay mucho aprendizaje, mucho de qué sacarle realmente un gran aprendizaje, valga la redundancia. Eso ha sido por hoy. Espero que les haya sido útil, que les haya hecho pensar un poquitito y sobre todo que les haya gustado y que haya tocado un poco su alma. Muchas gracias. Gracias.